Muy buenas tardes, esto es PBO Salud a través de los 91.9 FM, PBO la radio con fe. Hoy estamos lunes 22 de febrero, estamos a unos días de acabar el mes e iniciar marzo. Qué rápido se nos va los meses del 2021. No se olviden que estamos nosotros a través de la FM 91.9, además también estamos en las redes sociales, en Facebook estamos como PBO Perú, en Twitter como @PBO Perú, en Instagram como @PBO_digital, por supuesto el WhatsApp de PBO, el +51 16 44 9550. No se olviden que también está habilitado el teléfono fijo para que ustedes puedan llamar y hacer sus consultas, el 01771-2961. Ustedes también pueden pueden en realidad ver toda la programación de PBO en vivo y en directo a través de la plataforma de Facebook. No se olviden que estamos como PBO Perú. Y además en YouTube, ustedes ahí nos pueden ubicar, nos pueden buscar como PBO Digital, le dan clic a la campanita, se suscriben y van a poder ver las noticias nacionales e internacionales, además de ver la programación, toda la programación de PBO en vivo y en directo, y ahí ustedes pueden también dejar sus comentarios, algunas consultas. En este caso, en este programa que es de salud, los invito a que puedan dejar sus comentarios, sus consultas sobre el tema que vamos a tratar hoy. En Facebook, ustedes como saben estamos transmitiendo en vivo desde estos momentos, igual en YouTube, ustedes ahí en los comentarios pueden dejar sus consultas, sus dudas, para hacerle llegar todas sus preguntas al especialista que vamos a tener hoy. Hoy, lunes 22 de febrero, iniciamos la semana y vamos a hablar sobre la pancreatitis. ¿Qué es una pancreatitis y cómo se cura? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué debemos de tener en cuenta sobre este problema? ¿Cuáles serían las causas? Además de qué complicaciones traería si es que de repente no tratamos a tiempo la pancreatitis. Por otro lado, en el segundo bloque vamos a hablar sobre la deshidratación en los niños. Qué importante es la hidratación en los niños y qué debemos de hacer para poder también darle una muy buena alimentación a los más pequeños. Bueno, se sabe que ahora que hay mucho sol, que estamos en pleno verano, es importante también el cuidado adecuado de las frutas, de las verduras. Cómo identificar también si una fruta o una verdura está en descomposición, cómo guardar adecuadamente los alimentos en la refrigeradora, porque se sabe, y eso ha ocurrido mucho, asumo las mamitas saben lo que es tener de repente la cajita de leche expuesta fuera de la refrigeradora un día y medio, y si hace calor esa leche rápidamente se fermenta. Entonces, para evitar eso, la nutricionista nos va a dar tips de cómo guardar los alimentos adecuadamente, qué hacer para que de repente las verduras duren un poquito más, para prepararle de repente papillas a los más pequeños, de repente a los más grandecitos, algún guisito rico. Luego de esta entrevista vamos a hablar con un psicólogo porque queremos tratar el tema del control de las emociones. Qué importante es el control de las emociones para todos nosotros, qué debemos de hacer, qué tips seguir, cuáles son los pasos a seguir para nosotros controlar nuestras emociones. De repente cuando nos enojamos mucho decimos cosas sin pensar, por eso siempre dicen, ¿no? Y siempre repiten. Piensa antes de hablar. Es muy importante eso y eso hay que aplicarlo durante toda nuestra vida, en nuestro trabajo, con nuestros hijos, con nuestra familia, en nuestra vida amorosa. En general es muy importante. Por eso tenemos a un psicólogo especialista en niños también, y aparte también vamos a hablar un poco en realidad de varios temas respecto al control de emociones, adultos, adolescentes, niños. Entonces los invito desde ya que nos sigan y que estén pegados a través de los 91.9 y también las redes sociales aquí en PBO. Hoy vamos a tener al doctor Héctor Velarde para hablar de la pancreatitis, que es médico gastroenterólogo de la clínica Ricardo Palma. Pero antes de engancharnos con él, vamos a escuchar el informe a cargo de nuestra compañera Sandra Ramírez. La pancreatitis es la inflamación en el páncreas. El páncreas es una glándula alargada y plana que se encaja detrás del estómago en la parte superior del abdomen. Los signos y síntomas de la pancreatitis aguda comprenden los siguientes: dolor en la parte alta del abdomen, dolor abdominal que se extiende hasta la espalda, dolor abdominal que empeora después de comer, fiebre, pulso acelerado, náuseas, vómitos, sensibilidad al tocar el abdomen. La pancreatitis aparece cuando las enzimas digestivas se activan cuando todavía se encuentran en el páncreas, lo que irrita las células del páncreas y causa inflamación. Las condiciones que pueden desencadenar una pancreatitis comprenden
cirugía abdominal, alcoholismo, ciertos medicamentos, fibrosis quística, cálculos biliares, niveles altos de calcio en la sangre, que pueden ser causados por glándulas paratiroides hiperactivas. Y bien, gracias por el informe a nuestra compañera Sandra Ramírez. Y bien, pasamos de inmediato al doctor Héctor Velarde, que es médico gastroenterólogo de la clínica Ricardo Palma. ¿Qué tal, doctor Velarde? Muy buenas tardes. Buenas tardes, qué gusto por la oportunidad de compartir con ustedes, contigo en tu programa, de verdad muy agradecido, y de conversar sobre un tópico tan interesante y con tanta y peligroso como es el rubro de lo que representa la pancreatitis aguda. Efectivamente, doctor. Entonces tenemos por el informe que nos ha dado un pequeño resumen de lo que es la pancreatitis. Eso es la inflamación en el páncreas. Pero doctor, a ver, ¿a qué se debe? O sea, ¿cuáles serían los factores para que una persona pueda tener pancreatitis? Y además también, ¿cuál sería la edad? Lo que yo relaciono mucho con el tema de la inflamación en el páncreas debe ser por el consumo excesivo de alcohol. Definitivamente el consumo excesivo es una de las causas frecuentes de pancreatitis aguda en el mundo desarrollado. En muchos lugares, sobre todo el alcohol de tipo industrial, también está considerado en este rubro. Personas que son bebedores muy pesados, los cuales por el exagerado consumo en grandes cantidades y en poco tiempo, logran desencadenar cuadros de pancreatitis aguda severa incluso. En nuestro país, la causa más frecuente de pancreatitis suelen ser los problemas biliares. Nosotros los peruanos, que no tienen Perú de Inga, tienen de Mandinga, somos muy dados a los cálculos vesiculares. Muchas veces esos cálculos vesiculares, cuando son pequeños, migran y pueden obstruir el conducto que lleva la bilis desde la vesícula hasta el intestino. Como este conducto coincide al final con el conducto del páncreas, puede coincidir con ese cálculo, puede ocluir el conducto pancreático, la glándula se hincha y todos los jugos del páncreas comienzan a escapan dentro de la glándula y comienzan a autodigerir la glándula, para que se pueda explicar de alguna manera. Recordemos que los jugos que produce el páncreas se encargan de emulsificar, digerir alimentos complejos, sobre todo las proteínas y las grasas. Claro, hace el trabajo fuerte también, si se podría llamar así. Claro. Pero doctor, a ver, entonces si una de las causas, y hablando de nuestro país, son los cálculos biliares, comentó, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se debe, por qué la persona tendría cálculos biliares para ahí empezar a desmenuzar todo el tema de la pancreatitis? Ya, tenemos dos grupos de personas. Como en todo, tenemos dos factores. Una, nuestra genética. Usualmente padres que con cálculos vesiculares tienen hijos con cálculos vesiculares. Y la genética está muy asociada a eso. Recordemos que la bilis se fabrica en el hígado, se concentra en la vesícula y por un conducto sale al intestino. La vesícula un poco nos recuerda a estas famosas ollas a presión que usaban nuestros padres, claro, en los cuales, para producir caramelo, para producir melcocha. Satura, concentra hasta que el caramelo, el azúcar se satura y forma cristales de azúcar, que es el famoso el caramelo, como decimos, ¿no? La melcocha. Exactamente igual. La bilis se concentra en la vesícula y en algún momento se satura y se forman cristales de sales biliares, cristales de colesterol, cristales de bilirrubinato de calcio, etcétera. Como quiera que fuese, cristales. Correcto. Si las piedras son grandes, no me preocupo mucho, porque las piedras se van a quedar atoradas en la vesícula. Esto va contrario a lo que piensa la mayoría de las personas. Muchos se asustan cuando ven una piedra grande, un cálculo grande, y dicen, oh Dios, tengo que operarme. Es lo contrario. Las piedras pequeñas son las que se complican, porque son las que pueden salir de la vesícula y entrar al conducto. Recuerda que cada vez que consumimos grasas, la vesícula se contrae para impulsar el jugo biliar a través del conducto hacia el intestino y comenzar la digestión de las grasas, que es lo que hace el jugo biliar, el jugo que produce la vesícula. Claro. Pero si el jugo está lleno de cristales, cuando la vesícula se contraiga va a empujar los cristales, van a entrar los cristales al conducto y van a ocluir el conducto parcial o totalmente. Si se ocluye el conducto, así como el agua que se empoza, si a bombo se pudre, la bilis retenida, porque el conducto está ocluido, tiene que infectarse. Eso puede ser una conacitis. Pero si la piedrita, los cálculos, la arenilla, los cristales, como lo quieran, el barro biliar, como lo quieran llamar, que son microcálculos en la práctica, llegan hasta el final del conducto, van a ocluir también el conducto del páncreas. Va a haber mucha presión dentro de la glándula pancreática. Y el páncreas es un órgano muy delicado, tan delicado como el cerebro, tan delicado que no soporta la presión.
y entonces los jugos escapan y comienza la autodigestión de la glándula pancreática. Correcto, Y doctor. sí. Doctor Héctor, tenemos una llamada que es desde Surco, nos llama Corina. Corina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, hola, estaba escuchando lo del páncreas y quería preguntarle al doctor Velarde. Quería saber si también se asocia esto cuando uno sufre estreñimiento, indigestión y los ojos amarillos. ¿Eso es páncreas también o a qué se debe eso? Ya. A ver, la pancreatitis es un cuadro agudo, se obstruye, el dolor es muy intenso. El dolor de la pancreatitis es uno de los dolores más intensos que existe en el ser humano, tanto al mismo nivel del infarto, al mismo nivel del de los cálculos renales, al mismo nivel de las hemorroides trombosadas y complicadas. Entonces son cuadros muy agudos, muy agudos, que se pueden caracterizar. De hecho, la ictericia es parte de esos cuadros, pero usualmente no hay pancreatitis sin dolor. O sea, no hay pancreatitis aguda sin dolor, por la obstrucción biliar y por el papel que hacen los jugos destruyendo, necrosando la glándula pancreática y a veces incluso toda la grasa que está alrededor del páncreas y que se encuentra localizada entre los intestinos. Esto puede llevar al paciente al shock, puede llevar al paciente a cuidados intensivos, puede llevar al paciente a falla multisistémica. Una pancreatitis es algo que requiere falla multisistémica. Por eso siempre vamos a preconizar, siempre vamos a insistir en el manejo precoz. Si hay cálculos vesiculares, decimos, así no haya síntomas, la sana recomendación de considerar la posibilidad quirúrgica. Es algo que siempre tenemos que tener presente. No tenerle miedo. Ahora las cirugías laparoscópicas son rápidas y muy sencillas. En cuanto a lo que dijo nuestra paciente, sí, hay un tema. Cuando un paciente ha tenido una pancreatitis en el pasado, o cuando un paciente, por efecto de la edad, del paso de los años, o por un problema inmunológico, tiene circunstancias en las cuales se producen menores enzimas pancreáticas, lo que llamamos insuficiencia pancreática exócrina, una consecuencia de la pancreatitis aguda, una consecuencia de la pancreatitis crónica, o a veces simplemente el deterioro de la edad y de las consecuencias de las dietas ricas en grasas saturadas a lo largo de nuestra vida, siempre va a pasar la factura. Entonces, estos pacientes con insuficiencia pancreática pueden tener episodios por mala digestión, de diarrea o de estreñimiento. Pueden tener episodios de distensión, balonamiento abdominal, etcétera. El que los ojos sean amarillos, lo que llamamos ictericia, eso es con bilirrubina alta, eso es parte del cuadro de pancreatitis o del cuadro de la obstrucción del conducto biliar, de la obstrucción del conducto que lleva la bilis desde la vesícula al intestino. Ahí una ecografía es el examen que nos orienta. Correcto, doctor Velarde, entonces ha quedado claro. Nuevamente invito a todos los oyentes que pueden llamar para hacer la consulta sobre algún problema en el páncreas. En esos momentos pueden llamar de una vez al 01-771-2961. Bien, doctor Héctor, ahora, estábamos hablando entonces de los cálculos biliares, que es muy importante. Esto va de la mano sobre el tema de los cálculos biliares para evitar de repente que llegue a algo más grave una persona pueda tener cálculos biliares. También va de la mano con la alimentación saludable. Definitivamente, ese era el otro punto. El primero es la genética, el segundo es la alimentación. Dietas ricas en grasas saturadas, si está la genética subyacente, y recordemos que en el Perú es muy frecuente, en nuestras poblaciones aymaras, en nuestras poblaciones en la Sierra Sur, por ejemplo, Cusco, Ayacucho, parte de Moquegua, Puno, la prevalencia de cálculos vesiculares llega hasta 70-80% de la población, en algunas poblaciones específicas cuando se han hecho los estudios. Si a eso le ponemos el mal hábito de consumo exagerado de grasas saturadas, mariscos, embutidos, vísceras, menudencias, la grasa de la carne, el exceso de carnes rojas, dietas ricas en calcio de alguna manera, las gaseosas, etcétera. Entonces estamos llevando todo el combustible necesario para que una persona con la genética susceptible termine complicándose con cálculos vesiculares. Y siempre la conversación, es importante el tamaño de los cálculos. Los cálculos pequeños son peligrosos. Un cálculo pequeño puede
puede migrar al conducto, puede avanzar al conducto biliar y se va a complicar dentro de un minuto, dentro de un día, dentro de una hora, en un año o en 20 años. Pero el día que se complica es la absoluta y total catástrofe. Entonces hay que tomar las precauciones, hay que ser evaluado por el especialista, tenemos que tener la ecografía adecuada y el cambio de hábito de vida es importante. Porque recordemos, no solo es la cirugía de vesícula, sino el cambio de hábito, quitarnos el exceso de grasas saturadas en la dieta, aumentar la cantidad de fibra vegetal no hidrosoluble, es decir, de verduras, que son importantes en nuestra dieta. Claro, ahora doctor, a ver, en el tema es decir, los cálculos biliares, esto puede traer como consecuencia una pancreatitis, ¿correcto? Sí. Y los síntomas, entonces, ¿cuáles serían los signos y síntomas de la pancreatitis, no? Según el tipo de enfermedad que tenga. El síntoma más importante de una pancreatitis, cuando el cálculo se enclava, se atrapa, obstruye el final del conducto y ocluye también la salida del páncreas, el síntoma predominante es el dolor. El dolor es exquisito, un dolor que se encuentra en medio y en la mitad superior del estómago. A veces el dolor es muy localizado justo al centro, o a veces el dolor es como faja, como un cinturón que nos aprieta y que se va siempre hacia atrás en la parte alta del abdomen por encima del ombligo, justo al centro y muy simétrico. Ese dolor es muy sugerente de pancreatitis y siempre, usualmente, se acompaña del antecedente de una comida copiosa, opípara, como decían los colegas, los maestros de antaño, el antecedente de una ingesta de licor exagerada. Siempre son síntomas que tenemos que tomar en cuenta. ¿Y a partir de qué edad más o menos puede una persona tener ese problema, doctor? ¿O no hay edad? Nuestro primer pico, tenemos dos picos de edades para pancreatitis. Una entre la segunda y la cuarta década de la vida, usualmente más en mujeres. Y otra, pero un poquito más, no mucho más. Y el otro grupo está alrededor entre la sexta y la octava década de la vida. Son los dos picos en los cuales los eventos de pancreatitis se pueden presentar. Hay pancreatitis agudas por ingesta de alcohol, por obstrucción biliar definitivamente. Tenemos pancreatitis autoinmunes, así como la artritis, el sistema inmune autoagrede las articulaciones. Existen circunstancias en las cuales el sistema inmune autoagrede al órgano, a la glándula pancreática, que es menos frecuente. Y un cuadro que tenemos que tomar en cuenta y siempre prevenir es que no todo lo que representa gases, distensión, balonamiento y sonidos es gastritis. Probablemente lo menos es que va a ser gastritis, pero una de las cosas a considerar cuando hay estos síntomas, sobre todo en nuestros adultos mayores, es la posibilidad de una insuficiencia pancreática exocrina, que no es una pancreatitis, pero es un desgaste, una pérdida de las capacidades del páncreas para producir las enzimas y los jugos que digieren los alimentos y las proteínas, y entonces el adulto mayor sufre, sobre todo con alimentos densos, con alimentos ricos en proteínas que son necesarias para nutrir, ¿no? Doctor, entonces ahí hay que hacer un hincapié porque los adultos mayores, entonces, como no producen enzimas, los jugos, para la adecuada digestión también de los alimentos, es importante tenerlos mucho más tiempo vigilados, estar constantemente llevándolos al médico. Definitivamente, tienen que ser llevados al especialista, al gastroenterólogo, y tenemos pruebas como la elastasa fecal, por ejemplo, que nos ayudan a diagnosticar, una prueba sencilla de ESIS realmente, que nos ayuda a diagnosticar la insuficiencia pancreática exocrina en adultos mayores, ¿no? Claro, doctor. Y nos permite plantear la estrategia de suplementar, de administrarles enzimas digestivas para que puedan aceptar, recibir, manejar procesar los alimentos como debe ser. Claro, y es más, ahí también hay que ser el tema de la buena alimentación, pero también una dieta blanda, quizás para los adultos mayores, porque bueno, por ser adultos mayores también el sistema digestivo no funciona como una persona de 30 años o 20 años, es mucho más lenta. Eso es cierto, la digestión va pasando, vamos con el paso de los años sufriendo esos desórdenes, ¿no? La suplementación con enzimas, ahora trabajamos con enzimas pancreáticas en alta dosis, definitivamente en esos casos. Es importante tener el diagnóstico certero, la evaluación del especialista, y no pensar de que todos los gases, de que el abuelito, nuestro abuelo, tiene gases porque bueno, le llegó la etapa de gases. Hay que estudiarlo, sobre todo si eso se acompaña de cambios en el peso, cambios en la nutrición, estigmas carenciales, no se concentra.
el hecho de que el adulto mayor ya se olvide las cosas, o no necesariamente todo es parte de la demencia con el paso de los años. Muchos problemas digestivos, celiaquía en el adulto mayor, insuficiencia pancreática exocrina, nos pueden traer por la mala nutrición, por la nula asimilación, cambios en la conducta y cambios en la concentración y en la atención en nuestros adultos mayores. Claro, doctora, ahora tenemos una llamada desde Surquillo, nos llama Javier Díaz. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Gracias. Una pregunta al doctor. Tengo, dice la evaluación de ecografía, un cálculo de centímetro 16 líneas, o sea, centímetro y 6 líneas. ¿Se debe operar este cálculo? No me molesta aparentemente. Y por otro lado, ¿hasta qué punto tomar aceite de oliva en ayunas, unas 3 cucharadas con un limón, ayuda a mejorar el funcionamiento del hígado? Gracias. Correcto. Gracias, Javier. Bueno, comenzamos, como Tarantino en sus películas, comenzamos por el final. Lo que más ayuda a mejorar la eficiencia de la función hepática es la actividad aeróbica, el ejercicio. Y lo otro que nos ayuda a mejorar la eficiencia en la función hepática es evitar el alcohol, evitar grasas saturadas, evitar exceso de carbohidratos en la noche. Tenemos que aprender que tenemos que quemar lo que comemos. Si no, el ser humano es un ente eminentemente aeróbico. Si no hay actividad aeróbica diaria, el hígado no funciona como debe de ser. Entonces, lo más importante, no podemos, por encima de esperanzarnos en aceite de oliva, que es un buen antioxidante, por encima de esperanzarnos en el limón, el jugo de limón, lo más importante es la actividad aeróbica, siempre, y no vamos a cansarnos de preconizar eso. En cuanto a la presencia de un cálculo de 16 milímetros aproximadamente, es un tema. Si bien el riesgo de poder hacer de que el cálculo migre al conducto biliar es menor, porque es un cálculo relativamente grande, es posible que en el tiempo el cálculo se vaya a fragmentar. Ahora, no me dieron el dato de si la ecografía hay engrosamiento de la pared de la vesícula. Si la pared de la vesícula está engrosada, significa que ya hay un componente inflamatorio vinculado al cálculo y la vesícula tiene que irse, que sería algo recomendable. Ahora, cuando se han hecho estudios con respecto a lo que es cálculos únicos, ahí hay un apéndice. El cáncer de vesícula, si bien no tiene asociación con ningún otro factor, excepto con el cálculo único. Ojo, es una asociación estadística, no causal, pero siempre la sana recomendación, y si tengo un solo cálculo, lo mejor para prevenir, lo mejor como prevención es considerar la cirugía vesicular. Si tengo varias piedras grandes, no me complico mucho. Si tengo una sola piedra grande, siempre es una sana recomendación, así, coordinar con el cirujano a ver si, y un buen ecografista, para ver si es necesario el manejo de la cirugía vesicular. Por otro lado, las pruebas biliares son importantes y a veces la prueba que más nos ayuda a ver si es que hay piedras en el conducto biliar o arenilla, ¿no? Muchas veces no le prestamos la atención a ese término, arenilla biliar o barro biliar, pero si hay arenilla o micro, que son microcálculos en la práctica, en el conducto, el examen que más nos ayuda es la resonancia magnética del conducto biliar. Es un examen importante. Pedimos las pruebas de laboratorio. Si las pruebas nos dicen que hay sospecha, pedimos una resonancia. Y eso tiene que ser interpretado por el especialista. Nosotros en gastroenterología hacemos procedimientos para cortar el porito por donde desagua la bilis y limpiar esos cálculos que estén en el conducto para que una vez que todo el torrente esté limpio, todo el conducto esté limpio, poder enviar al paciente al cirujano para la colecistectomía, para la extracción laparoscópica de vesículas. Son procedimientos, hay toda una secuencia y todo un sistema que tiene que ser respetado para quedarnos tranquilos de que no se van a quedar cálculos en el conducto biliar que nos lleven posteriormente a una pancreatitis. Correcto, doctor. Doctor, tenemos una pregunta de Facebook de Elena Tarmero que dice, ¿puede explicar sobre el quiste exofítico en el páncreas? Los quistes de páncreas. Los quistes de páncreas usualmente en su mayoría suelen ser benignos, pero es importante, existen algunos quistes que pueden migrar o malignizarse con el tiempo. Por principio, quistes benignos pueden malignizarse con el tiempo. Hay parámetros en los cuales la tomografía nos ayuda a ver la densidad de líquido en el conducto y en el quiste, y en base a eso pues vemos si es necesario pedir algún examen auxiliar como una ecoendoscopía. Podemos hacer ecografías a través de la endoscopía. La endoscopía ha progresado mucho. A través de ello medimos densidades, ubicamos y podemos tomar muestras del líquido del quiste para definir.
es importante saber si los quistes tienen comunicación con los conductos pancreáticos o no tienen comunicación con los conductos pancreáticos. En el páncreas es un sinnúmero de, y por eso es un órgano muy delicado, porque es posterior y está detrás de todo. Para operar páncreas tengo que sacar todo, tengo que ir por detrás del estómago, por detrás del colon, por detrás de todos los órganos, del intestino, de todos los órganos, voltear la vesícula. Para el páncreas, entonces, para poder evaluarlo adecuadamente, los estudios tomográficos y de resonancia magnética son complementarios. Y muchas veces también hay que recurrir a un estudio de ecografía endoscópica que bien contamos en la clínica. Correcto, doctor, tenemos una llamada desde Barranca, nos llama Elena. Elena, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Elena? ¿Estamos con Elena o ya se cortó la llamada? Me avisan, por favor. Bien, doctor Velarde, entonces ha quedado claro para la consulta para nuestro oyente Javier Díaz, que nos llamó desde Surquillo. Por otro lado, doctor Héctor, entonces, los cálculos biliares, ¿una persona puede sufrir pancreatitis sin tener de repente o que haya tenido cálculos biliares? Sí, claro, como decía, la exposición a algunos líquidos industriales es posible. Acá no hay intoxicación, no suele haber intoxicación por refrigerantes, salvo en grupos muy específicos de trabajo, pero aquellos que están expuestos a los temas tienen exposición industrial a refrigerantes pueden correr el riesgo. Definitivamente el alcohol, los bebedores muy pesados. Aquí no tenemos, si bien hay consumo de alcohol de manera crónica, que nos lleva a enfermedad crónica de hígado por efecto de alcohol, no tenemos, son muy contados los casos de bebedores realmente pesados, que tomen sus 6, 8, 10 vasos de whisky, de bebidas por encima de 40 grados de alcohol, para poder desencadenar una pancreatitis. Pero sí, definitivamente sí, en teoría es posible. También tenemos que tener en cuenta que más expuestos a la pancreatitis siempre, también al cáncer de páncreas, no solo están los bebedores pesados, sino también aquellos que son fumadores pesados. Definitivamente el tabaco es un hábito que nos pone, porque el tabaco nos anula, nos compromete siempre, nos afecta siempre los pequeños vasos. Y el páncreas, al ser un órgano con muchos capilares, muchos vasos pequeños, puede afectarse definitivamente. Doctor, ¿cuál sería la complicación o qué podría desencadenar si es que nosotros no atendemos de manera rápida el problema o una persona que tiene pancreatitis? Les explicaba al inicio que una pancreatitis es algo tan serio en gastroenterología. Para nosotros en aparato en abdomen, una pancreatitis es algo tan serio como un infarto comparado para los que ven tórax en general. Una pancreatitis amerita una hidratación agresiva, amerita un monitoreo intensivo, una pancreatitis amerita definitivamente un manejo en una unidad de cuidados intensivos, sea de emergencia o sea hospitalaria. Y estamos en mitad de una pandemia donde no hay muchas unidades. Entonces, no podemos darnos el lujo de estar bebiendo exageradamente, no podemos darnos el lujo de, si vemos cálculos, dejarlos pasar y decir, seguir consumiendo grasas como si nada fuera a pasar, porque no tenemos unidades de cuidados intensivos para manejarlo. Y por eso la necesidad de conversar estos temas preventivos. Requiere un monitoreo agresivo. A veces la inflamación del páncreas, porque el páncreas se necrosa, se autodestruye, si lo quieren llamar así, por el efecto de los jugos pancreáticos que escapan dentro de la glándula, se necrosa, se gangrena, si lo quieren llamar. Entonces, esto amerita no solo un monitoreo de cuidados intensivos, amerita muchas veces procedimientos, endoscopías de vías biliares, que nosotros llamamos pancreatocolangiografías, para limpieza del cálculo, ameritan ecografías endoscópicas, resonancias, tomografías como seguimiento. Una pancreatitis es un problema muy complejo y muy caro. Y muchas veces tenemos, al final, si la cosa no va bien, hay dos caminos. Un camino, definitivamente, la pérdida del paciente que puede pasar. Recordemos, y es una pérdida dolorosa, porque el dolor de una pancreatitis solo se ve con morfina y derivados, no se ve con otra cosa. Absolutamente ninguna otra cosa calma un dolor de pancreatitis aguda. Y lo segundo, y es triste para los pacientes, y lo segundo, que si el paciente se recupera, las secuelas son serias, porque el paciente va a quedar definitivamente con un síndrome de adherencias, con un intestino que se mueve poco, y con mucho trastorno digestivo por eso, puede quedar diabético de por vida, porque la glándula puede haberse afectado en un gran compromiso, y eso va a generar que no se produzca la insulina suficiente para el organismo, y va a quedar con secuelas de diabetes, sin contar otros problemas, sin contar las alteraciones digestivas y de asimilación en el tiempo.
Doctor Velarde, entonces ya nos faltan unos minutos para culminar la entrevista, pero entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted nos daría para prevenir y para que las personas también de repente que consumen mucho alcohol o hay cálculos biliares o que tienen cálculos biliares puedan prevenir y no lleguen al extremo de poder tener pancreatitis? Si hay algo con lo que no puedo ser mezquino es con mi cuerpo. Si mi cuerpo, si el organismo y sobre todo la vesícula y el páncreas, que son un todo. Siempre les digo a mis residentes que tanto el macizo de vesícula, hígado, páncreas, todos son una pieza única, como la empuñadura de una espada, como la empuñadura de un cuchillo, como la empuñadura de un arma. Y por lo tanto, si es una pieza única, lo que pasa en un órgano va a repercutir en el otro. Si tengo una afectación de alguna manera, tengo cálculos, tengo barro biliar, tengo que hacerme ver por el especialista. Si me pide los estudios biliares y de sangre, los tengo que hacer. Y si me pide, por favor, quítate las grasas saturadas y desaparece el alcohol hasta que solucionemos el tema de la vesícula, nos lo tenemos que quitar encima. Si Claro. nos pide, baja de peso, tengo un componente aeróbico y camina, tenemos que hacerlo, porque la consecuencia después no la va a manejar nadie, y menos en mitad de una pandemia donde no hay una sola cama para colocar a un paciente con pancreatitis. Exacto, si hablamos ahora, doctor, de cómo están los hospitales, están colapsados y además le van a dar prioridad primero a las personas que tienen coronavirus. Entonces hay que siempre, ¿no? Que tener una buena alimentación saludable. Nadie dice que de repente nos podamos dar un pequeño gusto, pero siempre comiendo sano, ¿no? De vez en cuando es darse un gusto, pero la mayoría de veces, la mayoría de días de la semana, comer sano. Evitar de repente el tabaco también, doctor, el alcohol, que es importante, ¿no? Y si tenemos obesidad, bueno, podemos hacer algo para poder tener una vida saludable, que es lo más importante, y más ahora, en medio de la pandemia, en medio de la cuarentena y el coronavirus, que mejor que llevar una vida sana para evitar complicaciones y en caso, Dios no quiera, nos contagiemos de COVID, ¿no? Es importante eso. Doctor Velarde, ¿qué otra recomendación, ya sus últimas palabras para culminar la entrevista? No perder, cuidarnos mucho, medirnos mucho con las grasas saturadas, recordar que el componente aeróbico del ser humano es un órgano eminentemente aeróbico. La actividad aeróbica es algo que no podemos perder dentro de lo que se pueda. Tenemos que disminuir el consumo de carbohidratos, definitivamente y los malos hábitos, exceso de alcohol, exceso de tabaco. No, como bien explicabas tú. Un paciente, un brindis ocasional no hay ningún problema, está bien. Pero si exagerar, sobre todo sabiendo que tenemos una dolencia o sin habernos chequeado previamente, no es responsable, menos en estos tiempos. Claro, doctor. Doctor Velarde, entonces, ¿dónde lo ubicamos? ¿Algún teléfono, alguna red social para poder contactarnos con usted? Sí, en la clínica Ricardo Palma, el número de directo de gastroenterología es el 224-0971, 965-725-679 o 997-97-6226. Perfecto, doctor Velarde, ha sido un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias por el enlace. Nosotros nos tenemos que ir rápidamente a un corte comercial y regresamos aquí en PBO Salud.